Así es, buenas noches, ya estamos aquí en Digital Humanity, Humanidad Digital. Mi nombre es Balán Mendoza. Hola, yo soy Rodrigo Bernardino y es un placer estar otra vez aquí platicando de tecnología y las implicaciones que estas tienen en nuestra vida. Así es, y antes de entrar en materia, quiero eh, mencionar que ya estamos también en Rumble transmitiendo en vivo, lo cual me da mucha felicidad, gracias a las personas que nos siguen por ahí. Entonces, ya alcanzamos los requerimientos mínimos, entonces ya estamos ahí también. Entonces, un saludo a quien nos pueda ver por allá. Y pues ahora sí. Hay muchas cosas que creo que sucedieron esta semana. Todas las semanas suceden un montón de cosas, pero pues van ahí como un hilo conductor. ¿Cómo viste tú Y, esta semana? y es difícil seguirle el hilo, ¿no? Porque conforme le vas siguiendo a un tema, de repente llega la competencia y ¡pum!, ¿no? Por todos lados. Es una guerra, la verdad, es una guerra ya muy fuerte la que se esté dando en el mundo de la tecnología, y bueno, de inteligencia artificial, ni hablamos, o sea, cada día sacan un nuevo chatbot o una nueva versión o una nueva noticia, ¿no? O sea, si sigues, por ejemplo, ChatGPT, ahí tienes para hablar cada semana, ¿no? O si sigues Nvidia, o si sigues A Google, Musk. el que sigas, o sea, nos da para tener una sección de cada uno de ellos todas las semanas, ¿no? Sí, claro. Claro, incluso estas alianzas extrañas a las que estamos viendo. Entonces yo creo que podemos empezar con esa nota de los temas de derechos de autor y que Google y OpenAI se unen a pesar de que justamente OpenAI surge como esta competencia a Google y en el terreno con la intención de dominar a la inteligencia artificial y ahora se unen lo que parecerían aliados dispares o una alianza que no hubiéramos pensado, pues ahí está, con el simple propósito de decir, bueno, queremos entrenar nuestras inteligencias artificiales con obras protegidas por derechos de autor. Es que al tener el mismo producto, pues ambos están protegiendo o ambos están queriendo los mismos derechos, ¿no? ¿Y cuál es el derecho? Pues que los dejen con toda la libertad de usar lo que ellos quieran para entrenar sus inteligencias artificiales. Si recordamos, hace un año, el uso de este material de derechos de autor, pues sí, indignó a artistas, periodistas y diferentes creativos, e incluso el New York Times, pues demandó a Microsoft y a OpenAI por haber entrenado estos modelos con artículos periodísticos que eran pues propiedad de New York Times, a lo que tuvieron que pagarle una cuota por alimentar este, sus inteligencias artificiales. Pero cuando llega Trump dice, no podemos detener, no podemos pausar esto, tenemos que dar toda la libertad, porque si no, otros países nos van a ganar por nosotros estar protegiendo estos derechos de autor, entonces vamos a tratar de darles libertades, ¿no? A lo cual, pues, el gobierno de Biden, si recordamos, decían, no, espérense, porque hay sesgos y hay protección a la privacidad y hay que tener mucho cuidado, ¿no? No podemos agarrar y que se alimente con cualquier dato. Pero Trump dice, el tema no son los sesgos, el tema es que necesitamos libertad, carajo, y necesitamos darles todo, ¿no? Entonces vemos esta semana que OpenAI pues dice que hay que promover la libertad de aprender y esta libertad de aprender es darle material protegido por derechos de autor y Google dice, claro, yo te apoyo y también propone este plan de acción en el cual pues respalda lo que decía OpenAI y dice hay que darle este material con derechos de autor porque sabemos que el material que tiene derechos de autor pues ya está revisado, ya está editado y ya tiene al menos, pues, entre comillas, información fidedigna, o al menos con cierta revisión, ¿no? Y pues en Europa les dicen tranquilos, espérense, porque editores y autores franceses pues demandan a Meta
por derechos de autor, porque utilizaron obras en el entrenamiento de su inteligencia artificial. Entonces Europa dice, miren, o sea, utilicen información estadounidense porque europea, vamos a empezar a tener algunas restricciones o algunos limitantes, ¿no? Y entonces, ¿qué hace NVIDIA? NVIDIA adquiere una startup de datos sintéticos, Gretel, esta empresa que le costó $320 millones. Imagínate lo que está Nada gastando más. NVIDIA, $320 millones por esta startup, que lo que tiene es información o datos que se le llaman datos sintéticos. ¿Qué son los datos sintéticos? Pues imagínense que es hacer simuladores y esos simuladores generan información o datos que bien podrían ser reales y con esto están alimentando las inteligencias artificiales. Es decir, si ustedes tienen datos estadísticos de alguna enfermedad, pero no son suficientes, a lo mejor nada más tienen 1000 pacientes y con 1000 pacientes, pues la verdad es que no van a poder alimentar una inteligencia artificial para que pueda predecir o para que pueda tratar cierta enfermedad. Entonces lo que hacen es creo un simulador para que me genere datos muy parecidos o que vaya acorde a los 1000 datos que tenemos para que nosotros podamos replicar, duplicar e interpretar y tratar de simular más pacientes para que podamos llevar una alimentación más sana de esta información hacia la inteligencia, ¿no? Entonces, esto es bueno y es malo, ¿no? Por un lado, pues puedes simular un número infinito de datos, o sea, tú puedes agarrar y simular lo que quieras, cualquier cosa la puedes ya simular, ¿no? Si tú quieres ver el tráfico en una ciudad, pues puedes simular con la información que tienes en un mes y puedes simularlo de todo el año y por cómo va aumentando la población, por cómo va envejeciendo la población, cómo se van moviendo los jóvenes, los adultos mayores, pues con eso tú ya puedes generar datos de cómo se va a ver en 10, 20, 30 años y con eso alimentas tu inteligencia artificial. Entonces, pues de datos ya no tienes que sufrir, ¿no? Y por otro lado, pues esta información no tiene información sensible porque no son personas reales, todo es simulado. Ahora, se puede corregir a diferentes desequilibrios, tú puedes sacar una normal o un promedio y entonces pues no vas a tener los sesgos porque pues al final de cuentas pues tú vas moviéndole conforme a ti te convenga. E incluso también puedes generar datos extremos que en la vida real igual y no los puedes obtener, pero pues aquí son datos creados por ti, por lo cual pues o sea, ya puedes inventarte los datos, la población que quieras con diferentes información dependiendo lo que estés necesitando. Es como de Sims, pero pro. Exactamente, ¿no? E incluso Meta, pues así es como entrenó su Llama 3, que fue utilizando datos sintéticos y también DeepMind de Google ha utilizado datos sintéticos. ¿Cuál es la desventaja? Pues que no son datos reales. O sea, a final de cuentas, que tú alimentes tu inteligencia artificial con datos que te sacaste de la manga. Bueno, no de la manga, pues son simuladores, pero esa información pues no es real. Entonces puede que no se ajuste tanto a la realidad. Y luego, ¿qué te va a dar esa inteligencia? Pues te va a generar datos basados en datos que tú creíste que esos eran, ¿no? Y si eso vuelves a alimentarlo, va a llegar un momento donde pues vas a tener resultados que quién sabe qué tanto se acerquen o se apeguen a la realidad. Pero bueno, precisamente tratar de evitar estas leyes de protección a los derechos de autor, y dicen, ¿cómo lo solucionamos? Pues vamos a tener que inventarnos datos. Y entonces, pues, NVIDIA dice, bueno, de una vez me adelanto y voy a comprar esta empresa que se encarga de generar estos datos sintéticos, ¿no? Y pues en esas andamos. A ver qué datos nos van a arrojar en los próximos años de inteligencias artificiales que alimentan otras inteligencias artificiales y así se sigue un círculo en el cual a lo mejor nos vamos a ir alejando poco a poco de los datos reales, ¿no? Y de la veracidad, porque al final del día, después, ¿cuál es el siguiente paso lógico? Seguramente va a ser que los datos simulados o sintéticos los haga una inteligencia artificial y entonces, si tiene sesgos,
en cómo crea incluso estas poblaciones que seguramente no van a ser tan diversas como lo es la humanidad, entonces, pues obviamente va a tener un doble sesgo. Ese es uno de los caminos que me parece que va a suceder. Y no por ser pesimista, sino porque el tema es que siempre es la Ya estamos lógica de viejos. seguir. Es que sigue el dinero. Al final, si sigues el dinero, te vas a dar cuenta que es más barato y que te genera mayor rendimiento. Generar datos de alguna manera basándote en censos y sanitizándolos es mucha chamba. En cambio, si le dices a una inteligencia artificial, pues hazme un listado sintético y dame estos datos y lo va a hacer. Es más barato, te va a llevar mucho menos tiempo. Entonces, la lógica es esa. La lógica que ha seguido todas las empresas es maximizar ganancias y reducir costos. Entonces, eso no lo veo que cambie en los próximos años. Entonces, probablemente eso sea lo que nos enfrentemos. Lo interesante también de esta nota, obviamente va acompañada de otras tantas, es esta petición que firman pues varios creadores y productores diciendo, oye, pues un poco similar a lo que hablamos la semana pasada y de qué pasó en Reino Unido, que en el Reino Unido fue la industria de la música, que es muy fuerte allá en Reino Unido, y dijeron, no podemos hacer esto al gobierno de Reino Unido, y acá en este lado del hemisferio, pues varios directores, escritores y demás, pues le dicen al gobierno de Estados Unidos, no puede ser que de nuevo dependa todo el futuro llevándote toda la creación que hemos hecho. Y lo interesante es que les ponen números, o sea, de cuántos empleos generan, pues obviamente en Hollywood, y cuánto es como su participación en cuanto al Producto Interno Bruto. Entonces también ahí ya son números grandes y pues está protegido. Entonces, eso es interesante de un lado, y del otro es que no todos le entraron. O sea, hay compañías que no se han pronunciado en contra, y se me hace sospechoso, por ponerlo de alguna manera. Me refiero a grandes conglomerados como Disney, que es enorme y tiene propiedad intelectual enorme, y que ha estado en boga en estos últimos años, digamos, Marvel, Star Wars y demás. Entonces es su propiedad intelectual, no ha hecho nada. Entonces también es ahí, han sido creadores individuales que se juntaron e hicieron todo esta petición. Entonces ahí se viene algo interesante, porque al final del día también otra de las cosas que me llama la atención en esta petición de Google y de OpenAI son dos cosas. Una que dice, bueno, el uso justo, y eso es algo que pues incluso uno como creador, no, o sea, no te dicen eso, no existe, no puedes ni poner ni 5 segundos, y eso sí, Google sí te dice a ti como creador, oye, no puedes poner ni 5 segundos de esto, está protegido, y te pueden hasta banear tu cuenta. Entonces dices, a ver, ¿no? Volvemos al tema de la doble regla, un estándar para la gente que es hiper mega millonaria y controla al mundo, y pues al resto de las personas. Ese fue uno. Y dos, que dijeron, es que es por temas de seguridad nacional. Entonces esa es la vieja confiable, ¿no? Quieres meter más cámaras, quieres ser invasivo en los dispositivos, quieres rastrear todo lo que hacen, seguridad nacional. Aunque no pare terrorismo, aunque no pare, como hablamos en el episodio pasado, no pare la violencia, bueno, pero es la falsa idea de que estamos seguros si nos hipervigilan, o si lo que sea. Entonces también ahí es el claro. La solución es, si no me vuelvo como China, China va a ganar. Entonces la única solución es que ser una dictadura, así como que no, yo no creo que esa sea la única opción. Entonces, pero vamos para allá, ¿no? Por la manera en la que están controlando toda la información, la manera en la que están, pues sí, administrando el gobierno de Estados Unidos como si fuera una gran empresa en la cual los derechos de los autores pasa a segundo plano, y ahorita lo importante es que las grandes empresas pues tengan todo el control, todo el poder, porque consideran que eso es lo que le va a dar el poder al gobierno, y pues los afectados pues van a ser pues la población en general, ¿no? Porque pues todos los creadores, en el momento en que tú subes pues tu contenido, tu material a internet, pues sirve para alimentar estas bases de datos que al final de cuentas terminan en una inteligencia artificial. Hay información que sí puede un chatbot
hacer por sí mismo, ¿no? O sea, no sé, una solución de algún problema, a lo mejor ahí sí no hay manera de proteger tu contenido. Sin embargo, por ejemplo, piensa en el arte, ¿no? Si tú dices, hazme una imagen con estilo de Picasso, pues entonces ya tuvo que haberse alimentado de todos los cuadros que hay de Picasso para saber eh, cuál es esa técnica y cuál es la manera de hacer algo muy parecido, ¿no? Lo mismo pasa con la escritura. O sea, si tú le dices, escríbeme algo parecido a, no sé, Gabriel García Márquez, pues ya tiene todos sus libros ahí y ya sabe cuál es la estructura, cuál es el lenguaje, cuál es la temática y de qué manera escribía para que pueda hacer un libro, un relato al menos muy, muy parecido, ¿no? Entonces, hay cosas que sí o sea, sí es necesario que se tenga que alimentar para que te pueda dar una respuesta como esas, ¿no? Sí, claro. Y también otra cosa interesante es que estaba viendo un ensayo, un artículo de un actor de doblaje en California que, bueno, empieza a relatar un poco de su historia y de que, pues, su compañía que lo manejaba, su manager, vaya, eh, le dicen, ¿sabes qué? Pues creo que ya tendremos que partir por cada quien por su rumbo, y esto derivado de que no quiso tomar una audición para entrenar a un modelo de inteligencia artificial enfocado en actuación de voz. Entonces, de los temas que también están por ahí haciendo otras empresas es esto: vamos a corregir estas partes que no le salen tan bien a las inteligencias artificiales, a los modelos, en cuanto a creación de contenido, de programas, sobre todo pues la voz de repente, así como en algún momento fueron las manos, que ahora ya iban apareciendo un poco mejor, todavía no están ahí, pero al menos ya no se ven como unas cosas horribles de ahí de la película esta de Todo en Todas Partes, que los dedos de salchicha, así, entonces ya no. Era una de las maneras de identificar una imagen hecha por inteligencia artificial, ¿no? Sí, Viendo sus dedos manos. de salchichas. Entonces ahora ya empiezan a tener en algunos ángulos y esto, pues lo mismo con las voces. Sí, ya hay muchas que cuando le pides el audio te lo hace muy bien, pero si le pides un episodio completo de un podcast o una serie o lo que sea, pues empiezan a tener estas deficiencias. Por eso están intentando usar estos actores de doblaje para que lo alimenten. Entonces, pues por ahí también es el tema de donde no solo es el derecho de autor, sino también el derecho a ti como persona, porque todos tenemos, Sí, tu aunque nos imagen, podemos parecer, tu sí, es voz. tu imagen, es tu voz, es tu todo, y pues que lo puedan imitar y decir, bueno, pues ya, que hable como además de las implicaciones de seguridad, de ciberseguridad, que son un montón, pues incluso como mismo derecho a la existencia y al libre desarrollo de la personalidad, como viene en esta Carta Magna, que, pues bueno, usualmente les repito, pues es eso: poder existir en este planeta con lo mínimo indispensable, diríamos, para pues poder tener una buena vida, y que ese se supondría es el objetivo de toda la humanidad. Entonces aquí hay como varias cosas que a mí me siguen causando pues extrañeza y sí enojo, porque al final del día, lamento repetir un poco el tema de Pirate Bay y todo esto, que era justamente el que le atacaron con todo y que los destruyeron y los metieron a la cárcel y les hicieron la vida imposible, eh, cuando pues ahora la narrativa ya cambió y tiene otros intereses, y sobre todo porque al final del día, por ejemplo, aquí en Latinoamérica es difícil de repente tener acceso a cierta información, incluso ahorita, y eso lo vemos también, por ejemplo, en otros de los programas que tenemos en red de basamento en celuloide. Si tú quieres ver ciertas películas que se pueden considerar de autor o de arte, lo que quieras, no están ni en Netflix, no están en Prime, no están en ninguno de los streaming, y ya están diciendo que ya no va a haber Blu-rays. Entonces, ¿cómo la vas a conseguir? Le decimos, las páginas corsarias. Pues La sí, torrent y... pues sí, pero esa es a la otra. Entonces, si te dicen, no, es que no puedes, o sea, entonces solo puedo ver lo que tú me dices, solo puedo, ¿no?, obtener lo que tú me dices. Entonces ya estamos también cerrando esta famosa burbuja que ya existe por el algoritmo, que ya empieza a ser tu nicho, ¿no? Cada persona tiene su nicho y tiene su esfera,
pero va a ser cada vez mayor porque ya ni siquiera vas a tener el medio físico para poder decir, bueno, quiero ver esto. Si nadie tiene los derechos, pues entonces, ¿cómo lo tienes? Entonces, ese siempre fue el principio de páginas como The Pirate Bay, pues sí, obviamente corrían anuncios como todo en el internet que corre anuncios y de ahí sale dinero, pero realmente no te cobraban o sea, no explotaban la imagen, ni explotaban la música, ni esto. Entonces aquí te das cuenta cómo cambia todo este paradigma de los derechos de autor y uno se preguntaría entonces, pues, ¿cuál es el tema de que existan leyes si pues, simplemente se pueden ignorar? Si existen las condiciones adecuadas como seguridad nacional. Y ahorita lo que mencionas de este actor de doblaje es algo que ya nos había advertido Black Mirror, un episodio por ahí que se lo recomiendo de la temporada más reciente en la cual a la actriz, pues, con que le tomen video, ya mediante inteligencia artificial, ya generan toda una película y cede los derechos de su imagen de por vida. Ya pueden hacer las películas que quieran, mientras que ella, pues, le pagan para que sobreviva, si quieres, un año, pero pues, ya su imagen ya está destinada a ser las secuelas de las películas que quieran, ¿no? Y entonces, pues no es lo suficiente lo de un año como para una serie de películas o de series que salgan con su o imagen. de haciendo cosas denigrantes, que es lo que toca ese episodio de Black Mirror. Dice, yo nunca acepté eso. Y es decir, pero viene el contrato y obviamente los contratos se vuelven estas cosas totalmente ilegibles, como los términos y condiciones, que eso también por ahí, eso ya lleva años, muchos abogados y mucha gente, activistas, diciendo es que son ilegibles, es decir, son absurdamente largos. Si yo leyera todos los términos y condiciones, nunca acabaría. Entonces eso no puede ser legal, decirse, pues ahí está, yo te lo puse y son 500 páginas y no lo lees, es tu pedo. Es como, sí, pero ahí vamos varios, ¿no? Hilos, jalando los hilos de la madeja. Sí, porque ahorita ya también está de moda los términos y condiciones, pasárselos a ChatGPT y decirle, hazme un resumen y dime cuáles son los puntos que más me pueden afectar, ¿no? Entonces ya nunca los vamos a leer completos, creo. Sí, no. No, y es que nunca fue su intención que fueran leídos, entonces Sí, claro. ya desde ahí tenemos un fallo. Sí, porque esa era la intención, hacer términos y condiciones enormes para que ya al tercer punto dijeras, ya le dediqué demasiado tiempo. Sí, aceptar. Aceptar. Sí, así como la de Black Mirror, aceptar que me exploten mi imagen, no importa. Sí. Claro. Entonces. Así le haya vendido el alma al diablo. Exacto. Pues bueno, hay por ahí otras noticias más. Creo que de las que me llamaron la atención es otra vez con Google, bueno, ahora Alphabet, que ves que hicieron este movimiento. También ya sacó su competencia directa de Starlink, que se llama Tara, que es trata de conectar por internet con rayos láser. Se me hizo muy chistoso. Dije, bueno, estos no son rayos láser como en Monster Inc., que son desintegradores. Estos son comunicadores. Esperemos, que quién sabe. Es que justo esa era parte, adelantaste al punchline. Porque dije, bueno, sí, tengo esa nota. No, está chido. Y la otra es que no son láser como tal, pero pues también ahí en Serbia están utilizando armas de grado militar en contra de protestantes. Entonces estos son por sonido, pero dije, bueno, pues lo mismo, van a empezar a utilizar este tipo de armas que dices, claro, no les estoy echando gas lacrimógeno, no les estoy echando agua, de todas maneras los daños pueden ser permanentes, por ejemplo, en los tímpanos y demás. Pero bueno, esa es otra de las noticias. Entonces dije, bueno, se me hace muy interesante que Alphabet saque esta competencia con estos rayos láser y todo, un poco tratando de ganar mercado. Entonces vemos que están de nuevo todas estas grandes compañías tratando de crear esta infraestructura para el futuro y pues para poder controlar esa infraestructura y lo que puede pasar por ahí. Es decir, ya hablamos de Meta y su cable submarino, Starlink con sus satélites de órbita baja, y ahora Alphabet con Tara y estos de rayo láser. Por ahí seguramente habrá otros más que están empezando a hacer esta competencia de llevar el internet a todos lados. Y sin embargo, pues es un poco este tema de
de los monopolios y de quién va a controlar la información. Si el futuro de la raza humana es la información, el Internet y las comunicaciones, pues quien lo controle va a tener una posición privilegiada. Si no quieren dejarle todo el pastel a Elon Musk, ¿no? Quieren una rebanada y sobre todo, como dices, el control, ¿no? Lo mismo sucede con los data centers, que ya están viendo, pues que nuevamente el que tenga el control de esos data centers, pues también va a tener la información al alcance de la mano, ¿no? Entonces, también van a empezar ahí a competir por ver quién produce estos data centers y aquí el problema que tienen también con los data centers, pues es que por un lado los quieren todos en Estados Unidos para tener el control, pero por otro lado tienen miedo de que lleguen a atacarlos porque ahí están los data centers, ¿no? Entonces, algo similar está pasando igual con el Internet, como tú mencionas, el que tenga el control del Internet, ya ves, lo pudimos ver con Ucrania, en un momento en que de Elon Musk les proporciona el Internet, sí, pero ahora ya está condicionado, ¿no? Entonces, si tú no nos das algo a cambio, nosotros te quitamos la conexión y vamos a ver cómo ¿Qué hacemos haces? presión. Ah, exactamente. Sin Internet, a ver qué haces. Entonces, pues sí, eso seguramente va a seguir sonando en estos avances. También incluso, como decías, en tema de centros de datos, están intentando hacerlos mucho más sustentables, algo que también por ahí ya hemos hablado. Se lo voy a poner en las notas del programa, el episodio donde se habló de la sustentabilidad y bueno, todos estos esfuerzos para reducir costos en energía, en enfriamiento, en un montón de cosas para obviamente, pues como les decíamos, ¿no? Preparar esta infraestructura que va a ser, pues sí, el fundamento o la base de lo que viene. Entonces, pues ahí será algo que estará sonando. Como si les importara, ¿no? El hacerlos sustentables y el ahorro de energía. Reducción de costos. Ajá, el ahorro de agua. De hecho, déjame hacerte una recomendación aprovechando que estamos hablando de esto. Mira, me aventé esta semana un libro, sí se ve bien ahí. Sí se ve bien. Michael Nieva. Ciencia ficción capitalista. ¿Cómo los multimillonarios nos salvarán del fin del mundo? Es un librito bastante pequeño, te lo echas en un día, 130 páginas, y básicamente se burla de cómo dependemos de los millonarios y que nos resuelvan los problemas que ellos mismos han producido, ¿no? Creado precisamente con la cantidad, por ejemplo, de contaminación que genera Elon Musk para poder lanzar un cohete, pero él lo que nos promete es que gracias a esos cohetes va a salvar a la humanidad si llegamos a terraformar Marte y nos logramos ir allá como la humanidad. Logramos ir, pues obviamente no tenemos ni siquiera el 1% de lo que se necesita para hacer eso, ¿no? Entonces, sí, no. Una recomendación bastante buena, porque sí es una burla de lo que estamos viendo ahorita con estos oligarcas que están gobernando el mundo. Y pues también habla ahí, por ejemplo, pues cómo se va a venir un negocio por vivir más, porque pues ya vieron ahí que la población está envejeciendo y muchos millonarios pues ya superan los 50 y 60 años, entonces se tienen que apurar para poder extender la vida de estas personas. Obviamente pues, es para ellos, ¿no? Para el 1% de la población o menos del 1%, pero pues son muchísimos millones los que van a cobrar, pero pues ¿a costa de qué? Pues nuevamente pues así que hacer experimentos con animales, experimentos con personas de escasos recursos, con quitar pues sí, diferentes selvas en Brasil para poder sembrar lo que ellos requieren, sacar minerales, contaminando, gastando la cantidad de agua. Entonces, una recomendación ahí para los que nos estén escuchando, ciencia ficción capitalista y una manera de ver el mundo que nos está tocando vivir. Sí, claro, y que además pues es una semilla. Creo que eso es lo que hace falta porque pues también pensé en
lo que hemos hablado también en otros episodios, de que la ficción o la ciencia ficción de repente se adelanta y te muestra como atisbos. Porque, por ejemplo, en Altered Carbon, es otra saga de ciencia ficción, pues habla de eso, de sí, se va a poder extender la vida, sin embargo, pues ¿quiénes van a poder hacerlo? Igual que ir a Marte. Te dice, sí, vamos a salvar la humanidad. Depende a qué te refieras con humanidad. Si te refieres los que pueden pagar más de 1 billón o más de 1 millón, pues entonces ya lo redujiste sustancialmente. Incluso en este tema de recomendaciones, pues está esta película de Don't Look Up, de No Mires Arriba, que también ahí pues hacen burla justamente a este tema de vamos a salvar a la humanidad mandándolos a explorar el espacio y ya con eso ¿y por qué no simplemente dejamos de destruir la Tierra? Ah, no, eso no, porque entonces ahí ya no es emocionante. Entonces también ahí es tema de generar esta semilla, esta conciencia y decir, pues bueno, apoyar también o crear estas iniciativas, porque sí las hay iniciativas que dicen, bueno, cómo hacer uso responsable de algunas tecnologías y todo esto, pero bueno, si solo son voces aisladas, se vuelve un tanto complicado. Muy bien. Oye, me gustaría tocar un tema que está rondando en el área de programación y sí me gustaría ahí invitar a los que nos están escuchando un poquito que nos manden comentarios a ver qué opinan. Fíjate que en el área de la programación, pues creo que vivimos en un momento dorado, lo digo de manera personal, porque pues para los que no sepan, pues soy ingeniero en computación y la programación la he hecho desde hace ya varios años y yo sí considero que me tocó la época dorada porque pues me tocó todo el auge de la programación en la cual pues había demasiado empleo para los desarrolladores y era algo bien pagado, pero ahorita todos los desarrolladores estamos bastante preocupados porque la inteligencia artificial está haciendo tu chamba, ¿no? Y estamos viendo cómo sacan y sacan gráficas de cómo los puestos de programación empiezan a decaer, cada vez hay menos ofertas de trabajo y ChatGPT o Copilot o cualquier inteligencia que tú agarres y le dices, oye, tengo un problema con este componente, con esta función, te lo desarrolla, ¿no? Y entonces esto lo que está generando, pues es, por un lado dices, bueno, qué chido, este asistente está haciendo mi trabajo, pero por otro lado dices, qué gacho, esta cosa está haciendo mi trabajo, ¿no? Y, sí. Y viene esta crisis de, ahora, ¿qué va a pasar con nosotros, no? Por ponerles un ejemplo, yo desarrollé el año pasado una página web, pero es más que una aplicación, más que una página, es una aplicación web, que antes de la inteligencia artificial me hubiera llevado 4 meses desarrollarlo. Y con el uso de ChatGPT, porque yo usé ChatGPT, lo desarrollé en 1 mes, pero no tiempo completo, o sea, en mi tiempo libre, ¿no? Y la verdad es que, pues como sé programación, pues yo nada más le iba pidiendo funciones, o sea, le decía, oye, es que necesito una función que haga esto. Y yo nada más iba ensamblando como si fueran piezas de Lego, y nada más iba colocando, copiando, pegando. Soy malo para el diseño gráfico, entonces yo le decía, oye, me gustaría un botón que tenga este efecto. Entonces me generaba el botón, yo nada más copiaba, pegaba el código y ya tenía, ¿no? Y si no me gustaba, le decía, ¿sabes qué? Pero ahora necesito que el botón esté sobre un marco con un tono que resalte. Y ya me lo hacía, ¿no? Y entonces esto, pues hacía que yo programara ya muy poco porque yo nada más iba ajustando, copiando, pegando y me aventé todo el backend, el frontend, el diseño de la base de datos, el diseño gráfico, todo me lo aventé en 1 mes, ¿no? Entonces fue tiempo récord, porque yo le estimaba dedicarle de 3 a 4 meses. Y eso fue el año pasado. Se estima que ya este año, a finales de este año, la inteligencia artificial va a ser mejor que el 90% de los programadores. Entonces, pues ya los programadores empezamos a sentir pasos y decimos,
Viene por nuestra chamba, ¿no? Porque ahora ya la programación ya no va a ser exclusivo para los programadores. Ahora cualquier persona puede pedirle que haga tu trabajo, perdón, tu software que necesites sin necesidad de saber sintaxis, sin necesidad de saber documentar, nada, tú nada más le dices lo que quieras y te lo va a entregar, ¿no? Tal vez ahorita todavía no llegamos a ese punto, pero vamos a llegar muy pronto. Y lo podemos ver porque yo lo que hice hace un año, ahorita lo hubiera hecho en lugar de un mes, a lo mejor lo hubiera hecho en 3 semanas. No lo sé, porque estamos avanzando muy, muy rápido, ¿no? Entonces, ahora, hacer software ya no es programar, sino ahora hacer software es tener una idea, que esta idea sea, pues, innovadora, ¿verdad? Tú se la solicitas a una inteligencia artificial y pues te la va a entregar. Con esto, pues el número de programadores, en teoría, lo que dice la lógica, o mi lógica, es que se va a reducir el número de Claro. programadores, porque antes, si tú el software necesitabas 20, ahora con la inteligencia artificial vas a necesitar menos de 20. Entonces la empresa va a empezar a cortar cabezas y a decir, ¿sabes qué? Pues ya, con 5 me sale más barato, ¿no? Pero hay quienes dicen, no, vas a requerir los 20. Ahora lo que va a tener la empresa es que en lugar de hacer con esos 20 programadores un software, ahora vas a hacer 4. Entonces ahora vas a avanzar más rápido de lo que estabas avanzando, porque ahora vas a poder tener más ideas, más desarrollos, vas a ir más rápido de lo que ibas, ¿no? Entonces hay algo que le llaman la paradoja Jevons, que era un economista que cuando se desarrollaron las máquinas de vapor, pues estas máquinas cada vez se volvían más eficientes y consumían menos carbón, con lo cual decían, bueno, pues entonces si consumen menos carbón, pues vamos a vender menos carbón. Y no, pasó todo lo contrario, se vendió más carbón. ¿Por qué? Pues porque precisamente el ser más eficientes las máquinas hizo que el costo del carbón pues redujera y entonces empezaron a usar máquinas de carbón por todos lados y entonces todo el mundo quería ahora carbón Hubo porque un ya todo el boom. mundo tenía máquinas, exactamente, ya todo el mundo tenía máquinas, ¿no? Entonces, hay una teoría de que dice, ahora vamos a necesitar más desarrolladores porque ahora ya es más fácil, ahora ya no necesitas expertos en diferentes áreas, sino que ahora necesitas alguien que sepa programar y que pueda ensamblar. Y así como yo lo hice en tan solo un mes, Sí, necesitamos claro. que solito pueda ensamblar. Entonces ahora podemos desarrollar más cosas, más ideas, cosas más grandes. Entonces nos va a costar lo mismo, pero ahora lo vamos a hacer 4 veces más grande, ¿no? Y entonces ahorita está esa discusión en el ámbito del desarrollo de software, de si las inteligencias artificiales van a terminar con nosotros los programadores o al revés, vamos a tener una chamba más fácil, pero ahora vamos a ser requeridos porque nada más vamos a ser ensambladores y lo que van a explotar va a ser la creatividad de los programadores, ¿no? Entonces, ahí dejo esa pregunta que sigue Ahí. rotando, sobre todo porque, pues, muchos tenemos miedo de que una inteligencia artificial venga y nos sustituya, ¿no? Y a lo mejor Claro. no nos va a sustituir, a lo mejor van a ser nuestros asistentes para hacer la vida más fácil, ¿no? Y es que esto me resonó mucho porque también estaba leyendo un artículo de la UNAM que decía que hay muchos estudiantes, los docentes han detectado que hay muchos estudiantes que tienen este mismo miedo que me acabas de decir, que la inteligencia artificial los sustituya. O sea, es decir, estudiantes de carrera dicen, pues, ¿para qué estudio si la inteligencia artificial se va a llevar mi trabajo? O sea, ya no me van a contratar. Y, y pues bueno, ahora con esta plática, pues dices, claro, tiene sentido porque todavía ni siquiera entran al mercado laboral y ya tienen esto encima. Entonces, claro que genera ese tipo de situaciones. Eso es uno. Dos, yo también creo que por eso está el famoso prompt engineering y ahorita es el boom del prompt engineering. Cuando salió la inteligencia artificial, como que todavía no. Es decir, empezó a surgir, pero todavía no era algo tan común. Ahora el prompt engineering es el googlear de nuestra época. Es decir, si sabes, porque no nomás es mandarle algo a la inteligencia artificial, hay que saber preguntarle, ponerle el contexto y entre más refinado, pues bueno, podemos obtener algo. Y eso es en dos. En tercer lugar,
está esto que también mencionabas y que yo concuerdo, que es, van a seguir requiriendo personas que justamente sepan unir todos estos. A lo mejor llegará un momento donde la inteligencia artificial haga todo eso y lo ensamble, y aún así creo que va a necesitarse hacer el debugging y un montón de cosas, porque eso pues va a seguir sucediendo. Y a lo mejor dices, bueno, pero eventualmente la inteligencia artificial también lo va a hacer. Está bien, y aún así va a requerir de los humanos. Tal vez ya en este mundo distópico que tal vez muchas personas tengamos en la cabeza, que creo que ya lo hemos dicho por acá, es, bueno, pues solo vamos a hacer los jalacables de la inteligencia artificial, porque es lo único que no va a poder, y hasta eso, quién sabe. Pero creo que también eso es irnos justamente al peor escenario, y que no necesariamente creo que suceda. Entonces, ahorita creo que es más bien enfocarnos en cómo utilizar estas habilidades, sobre todo porque, por ejemplo, algo que lleva varios años en el terreno de desarrollo profesional y desarrollo de carrera es el saber hacer pivote, el de pivotear, es decir, cambiar de carreras, y que puede ser no solo porque no haya trabajo o así, sino usualmente viene derivado de que dices, ya me harté de hacer esto, o ya no me causa tanta emoción y me voy a otro lado, pero traigo estas habilidades de lo que hacía antes. Entonces, esto también es algo que pasa muchísimo, y creo que todas las personas en donde quiera que estén en el mundo, tendrán personas que, por ejemplo, si estás en TI y le preguntas a alguien, bueno, ¿y tú qué estudiaste? Y a veces te dicen lo que sea, psicología, doctores, o sea, puede haber cualquier persona que haya estudiado cualquier cosa haciendo una profesión diferente. Entonces, eso es algo que también hay que resaltar. Y, eh, y pues bueno, al final del día también es si hay una incertidumbre y un miedo en general en la sociedad, en la humanidad, y sin embargo, aún así tenemos un montón de otras habilidades diferentes. Volvemos al tema, que es algo que yo en general ya había estudiado y no promulgo mucho, que es la inteligencia no solo es el IQ. El IQ, de hecho, es bastante sesgado. No nos da una certeza de muchísimas cosas. Entonces, también esto que han usado, por ejemplo, OpenAI, decir, es que ya tiene el IQ, ya tiene 10,000, lo que les decía, 10,000 doctorados. Está bien. No es la única forma de medir inteligencia. Y también nos damos cuenta en cómo son estas personas que dirigen estas compañías. Les falta también de repente esta inteligencia emocional. Entonces, no es la única inteligencia que existe, y yo diría, no nos dejemos llevar por esta ola de miedo, solo alimenta pues, a esta narrativa. Y si algún estudiante nos está escuchando, ojalá que sí, pues sí, yo le recomendaría que siga estudiando, porque la programación no nada más es hacer un software, ¿no? La programación te da un desarrollo lógico, matemático, resolución de problemas. Incluso si tienen hijos, yo los aliento a que los enseñen a programar, porque no nada más es crear, sino la resolución de problemas, el autoestima, el pensamiento estructurado, el pensamiento lógico. Eso es algo que se desarrolla con la programación, y es muy difícil sustituirlo, o es muy difícil encontrar otra herramienta u otra actividad que pueda desarrollar esta área, ¿no? Entonces, si alguien nos está escuchando, no se desanimen. Va a ser más fácil, como bien decía Balam, poder buscar otra área cuando ya desarrollaste esta habilidad de resolver problemas. Porque, digo, a lo mejor la inteligencia artificial está mal nombrada, a lo mejor no debería llamarse inteligencia artificial, como algunos autores están ahorita diciendo, ¿no? Que le estamos poniendo un nombre demasiado elevado al llamarle inteligencia artificial, cuando la inteligencia nos pone al tú por tú con una máquina, y tal vez todavía no llegamos a ese punto o a ese nivel. Pero bueno, sí alentarlos a que sigan estudiando, aunque estén en una ingeniería, y que no crean que nada más es tirar líneas de código, ¿no?
Y que también otro punto que se me estaba escapando, pero ahorita que vi mis notas, me acordé, es que también hablaste del tema del boom de los programadores, y yo me acuerdo que decían, no, estudia programación ahora, y es el futuro, nunca se va a acabar. Yo me acuerdo mucho. Yo también, pues bueno, yo no soy ingeniero, soy licenciado, sin embargo, pues también me dedico a la tecnología y todo esto. Entonces, siempre he estado de la mano con muchos programadores, y era eso. Yo recuerdo cuando empezó a ser así, ¿no? Y de repente empezó como el vaivén. ¿Y por qué lo menciono? Porque ahorita estaba leyendo otro artículo que hablaba acerca de justo eso, de ya no están buscando programadores, ahora cuál es la carrera, pues los ingenieros de datos de inteligencia artificial. Tan es así, y yo me acuerdo porque también salían un montón de artículos de Mark Zuckerberg, así de echándole las porras a sus programadores y echándose chelas con ellos y no sé qué tantas cosas, y los tenían en un pedestal. Y ya cuando, ¿no?, empezó el declive, pues ya así de qué pasó con todas estas despidos que han sucedido en estos últimos años. Han despedido un montón de gente. Entonces, pues eso también es algo que del lado, digamos, de la psicología organizacional e industrial, pues es el no te creas que solo existe una carrera de oro, y que ahorita tú puedes decir es eso, entre prompt engineering y ciencia de datos hacia inteligencia artificial, nunca va a terminar. Eso no pasa. Todas las profesiones pueden desaparecer, no quiere decir el día de mañana, pero se transforman. También si analizamos la historia y las profesiones que había hace 50 años, 100 años, pues empiezan a haber diferencias. Entonces se me hizo interesante ahora es el boom de estos ingenieros de datos que están ahí haciendo la carrera de la inteligencia artificial por estas compañías, y que sí, otra vez Zuckerberg está ahí atrás de, sí, no, tú puedes, y eres él o la mejor, y todo eso, y hasta les dan, está volviéndose esta competencia tan fuerte porque hay un mercado todavía pequeño, y la carrera es cada vez más vertiginosa. Entonces les están dando hasta acciones dentro de las mismas empresas y cosas así. Entonces, bueno, digo para que también lo analicen y puedan revisar. Sin embargo, creo que la habilidad que más les sirve, pues, es aprender. Si siguen aprendiendo, siempre van a poder adaptarse a lo que sea que venga. El tema es que si nos creemos que el talento es fijo, que la inteligencia es fija, pues entonces, desde ese momento que te lo crees, te vuelves obsoleto. Mejor es seguir aprendiendo y también hacer cosas que de verdad les muevan aquí adentro, porque de ahí, pues bueno, pueden hacerlo muchas mil veces mejor de lo que creen. Y sí, como dices, hay que ser autodidactas. Por ahí en una entrevista, híjole, ya no recuerdo, porque fue el año pasado, a uno de estos, no sé si fue, bueno, no recuerdo, cuando le dijeron, oye, ¿y no te da, no sientes feo que vas a terminar con con diferentes puestos de trabajo? Y decían, no, porque vamos a crear más. Por ejemplo, a lo mejor ya no vamos a necesitar tanto ingeniero, pero ahora vamos a necesitar filósofos, porque necesitamos la ética. Y yo por atrás así, ojalá sea real. Sí, claro, claro. Suena muy bonito. Suena muy como bonito comercial. que ahora la filosofía empiece a resurgir de las cenizas y que se empiece a poner en práctica. Ojalá, ¿no? Pero digo, otra vez son sus discursos de, sí, porque ahora vamos a hacer ético este negocio, ¿no? Ajá. Sí, claro. Ya, nos falta mucho, y también por eso siempre es la invitación bueno, las empresas van a hacer para lo que están diseñadas. Una empresa, por definición, está diseñada para generar ganancia. Si no tiene ganancia, no es una empresa exitosa, y pues va a hacer lo que tenga que hacer para ser exitosa, para ganar dinero. Una organización, por ejemplo, puede ser una organización sin fines de lucro, pues puede tener objetivos tan diversos como los humanos que habitamos en este planeta. Entonces también ahí es, de nuevo, la invitación al pensamiento crítico, y también pues a generar estas comunidades y estas organizaciones que pueden ser el contrapeso
a justamente que suceda esto y decir, bueno, sí, ahora sí vamos a ser filósofos, ingenieros en filosofía, o quién sabe qué nombre raro le pongan para que suene chido, está bien, pero entonces también hay que empujarlo y hay que exigirlo. Es con lo que yo cerraría esta parte de aquí, que también pues ya creo que nos acercamos ya peligrosamente a la hora y pues bueno, creo que de mi parte también ya agoté mis fuentes y recursos de esta semana. Y yo nada más los invito, por un lado, a ser autodidactas y por otro lado, coméntenos qué opinan. El que ahora, con una inteligencia artificial nos facilita el trabajo y entonces podemos hacer más y con esto pues van a surgir nuevas oportunidades o lo contrario, las inteligencias artificiales al hacer más, a nosotros las empresas nos van a comenzar a hacer menos. Ahí coméntenos, estamos en todas las redes sociales, la red social que ustedes conozcan, seguramente nos van a encontrar, búsquenos como Humanidad Digital, Digital Humanity, y pues muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Yo soy Rodrigo Bernardino. Gracias, y yo fui Bala Mendoza. Hasta luego. Nos vemos. Digital Humanity, Humanidad Digital. Digital. Humanidad Digital. Humanidad Digital. Digital Humanity. Humanidad Digital. Humanidad Digital. A ver, ahí quedó.